Richard Inurritegui es presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y está con nosotros en esta parte final del programa para hablar sobre la situación y el desarrollo del sector pesca. Richard, muy amable. Buenas noches. A ver, vamos por partes y vamos a hablar de ese tema más adelante. A ver, primero, usted ha dicho que hay personas o hay empresas que están dentro del sector pesca, pero que no están comprometidos con las metas que tanto que en general se han trazado para el sector. ¿Cómo sabe que sus empresas sí están cumpliendo con la ley? Porque verificamos los ratios de producción de las empresas y coinciden, ¿no? Porque además, si no lo hicieran... ¿Cómo sabe que no están alterados? Si no lo hicieran, ¿perdón? ¿Cómo sabe que no están alterados? Bueno, eso se podría contrastar con la información del Ministerio, pero la información que recibimos nosotros la entendemos como cierta, pero además, si ocurriera lo contrario, esas empresas irían al comité de ética y probablemente tendrían una sanción, porque parte de la ética, digamos, del sector es que no solamente no se reciba, por ejemplo, pesca de barcos judiciales o no se pesque en veda, sino que también que no se desnaturalicen las actividades para las cuales una empresa ha sido autorizada. Se lo pregunto, Richard, porque si bien hay gente muy correcta en el sector pesca, en el sector minero, en el sector manufacturero, en el sector textil, en cualquier sector, también hay gente lamentablemente deshonesta, no, claro. Malos empresarios. Precisamente por eso es que queremos hacer un deslinde y que el Ministerio supervise a todos, claro. A todos por igual. A los agremiados y a los que no están agremiados. Y si detecta, digamos, que algún agremiado nuestro está incumpliendo las normas, que le caigan con todo el peso encima. ¿Y ustedes no tendrían problema en separarle la sociedad como lo hicieron con Exalmar? No tenemos ningún problema. Hablando de Exalmar, justamente a propósito de ello, ellos han, sobre el retiro de Exalmar, que para que el público que no conoce esta parte, ellos estaban comprándole pescado a una embarcación o embarcaciones asociadas, a una embarcación asociada a otras que tenían una medida cautelar, ¿no es cierto? Porque al final un poco medidas cautelares dadas por jueces que digamos, eran pues medidas que lo único que hacían era perjudicar al sector y beneficiar. Perforando el sistema, así es. Exactamente. ¿Cómo ellos han seguido defendiéndose y diciendo que es injusto que hayan sido separados de la Sociedad Nacional de Pesquería? Y más bien dicen, y lo dice IDL Reporteros también, si no me equivoco, en un informe, que hay otro tipo de intereses de por medio, que tienen que ver con otras empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería, y que en realidad por favorecer a otras empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería es que los sacan a ellos. Ya, bueno, eso no es cierto, pero déjame explicarte un poco el contexto para que la gente entienda por favor, por qué hay este compromiso de la sociedad precisamente de atacar este tema, ¿no? Hace un par de años, un poco más de 2 años, se generalizó el uso de medidas cautelares para obtener permiso de pesca. Dado que el sistema, digamos, administrativo no permitía, digamos, que embarcaciones a las cuales no le correspondía el permiso se los diera, malos armadores acudieron al Poder Judicial y obtuvieron estas medidas cautelares. Claro, que ¿no? Para que todos lo entendamos, cada empresa tiene una cuota, digamos. Nadie puede pescar lo que quiera, tiene que pescar según lo que el IMARPE decida respecto a investigaciones que se hacen. En general, se deciden cuotas. Desde hace más de 20 años, se fijan cuotas. La pesquería de la anchoveta industrial está, como se dice, cerrada, porque tú tienes que tener un esfuerzo pesquero máximo. Tú no puedes abrir la actividad libremente porque si no el recurso se depreda. Entonces, desde hace 20 años hay normas que te exigen que tú para entrar a la actividad tienes que tener una sustitución de igual capacidad de bote, es decir, sacar del mar un barco de iguales condiciones, ¿no? Entonces, si no te corresponde un permiso, el Ministerio no te lo da, y así de simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Se encontró a partir del Poder Judicial esta puerta falsa para, mediante medidas cautelares, obtener esta licencia. Sacarle la vuelta a la Entonces, ley. cuando se planteó el problema, y en ese entonces estaba el ministro Villasante, que en realidad se tomó el problema en serio y digamos fue un abanderado de la lucha contra eso, un poco nos dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿No? Y en realidad, viendo el tema, nosotros podíamos salir a los medios, sacar comunicados, hablar con las autoridades, en fin, pero algo más teníamos que hacer. Y precisamente lo que encontramos es, si nosotros no le compramos la pesca a estos barcos ilegales, se reduce la demanda y es un desincentivo para que efectivamente sigan proliferando ese tipo de medidas. Claro, ya no es negocio otorgar medidas cautelares si nadie le compra. Así es. Así como si alguien no comprara piratería o no comprara cosas robadas, esa actividad se reduciría, es el mismo fundamento. Entonces, las empresas nuestras hicieron un compromiso de no comprar pesca a barcos con medidas cautelares, mucho menos negociar las licencias de esos barcos, que es peor todavía, y tampoco comprarles si habían asociado la cuota a otro barco, porque como la ley de cuotas permite transferir la cuota a otro barco, una forma de sacarle la vuelta al barco cautelar era, ok, yo no lo pesco, pero se lo paso a un barco que está supuestamente limpio.
y lo pesca a través de él. Entonces, para evitar esa burla, digamos, esa triangulación, se dijo tampoco a los barcos que están asociados o agrupados. ¿Que tiene que ser de la misma empresa o se le puede vender a otra empresa? No necesariamente, tú puedes asociar temporalmente tu cuota a un barco de otra empresa, okay, como ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces, ese era el esquema en el cual los asociados nos movíamos y lamentablemente esta empresa le compró pesca a barcos que habían asociado, agrupado su cuota a un barco cautelar. Esto además fue debidamente notificado en varias oportunidades, o sea, no una, sino 6 veces, y lamentablemente siguió el comportamiento en ese sentido y en aplicación de los estatutos y el propio compromiso, la empresa fue separada, ¿no? Y finalmente lo que hemos querido también es tomar una actitud principista, porque de alguna manera como ejemplo tenemos que dar el gremio de que tenemos que ser los primeros en combatir las irregularidades en el sector. No, de acuerdo, porque todos los gremios deberían votar del gremio, separar del gremio en todo caso a aquellas personas o aquellas empresas que no cumplan con los estándares éticos, morales que corresponden a las empresas asociadas al gremio, ¿no? Le preguntaba sobre las verdaderas razones por las que se vota Exalmar, porque un informe de IDL Reporteros dichas fuentes revelaron que el presidente ejecutivo de Exalmar, Víctor Mata Curoto, fue advertido de esta situación, o sea, de la posibilidad de la sanción. Un agremiado cercano a Mata, dice entre comillas, le dejó saber que si desistía de la intención de compra de la empresa que recuperaría la cuota en litigio, el pensamiento de muchos de ellos, es decir, de los agremiados, se inclinaría por evitar toda sanción. Es decir, había un negocio de por medio que aparte de los asociados de la Sociedad Nacional de Pesquería no les convenía y por eso asustaban en castigar a esta empresa. No, a ver, se refiere al caso de Pesquera Mar, pero lo cierto es que el procedimiento por el cual Exalmar fue separada fue exclusivamente por el tema de las descargas, y así lo vio el Comité Ético y lo vio el Consejo Directivo, ¿no? Luego nos hemos enterado también que Pesquera Exalmar ha estado detrás de esta compra de Pesquera Mar, que es una medida judicial también que incluso está duplicando los permisos, y que el propio Ministerio en la resolución que otorga el permiso dice que es técnicamente inviable porque está duplicando los permisos. Bueno, a pesar de eso lo tiene que hacer porque el Poder Judicial se ordenó. Pero en todo caso es una resolución que es abiertamente ilegal y que además el ministro ya se ha comprometido públicamente que va a iniciar el proceso de nulidad, con lo cual confiamos en que efectivamente va a ser así. Entonces, ¿ustedes niegan que haya habido cualquier tipo de interés distinto al sancionar por ética a una empresa como Exalmar? No, y además, como te digo, nos hemos enterado después que también ha estado participando de este proceso, y bueno, si hubiese seguido en la sociedad probablemente hubiese habido otro proceso ético por ese tema, pero el que determinó finalmente la salida y la exclusión fue exclusivamente por el tema de las descargas, y están las actas y están las comunicaciones que lo acreditan. ¿Usted da su palabra que eso ha sido así? Sí, claro. Otra